Hola, buenos días. Encantados de estar aquí en este seminario de este primer viernes de Cuaresma. Os agradecemos la asistencia porque, bueno, ya sabemos que es viernes, que a lo mejor la mayoría están unos todavía celebrando lo último que queda del carnaval y otros quizá con la resaca. Entonces, estamos encantados de tener hoy aquí a nuestra compañera, la profesora Lorena García Alonso. Ella es profesora titular de universidad en la Universidad de Oviedo, está en el Departamento de Economía Aplicada y también es miembro investigador de RegioLab, que es un laboratorio de análisis económico regional. Entonces, hoy nos va a hablar sobre competencia interportuaria, delimitación y análisis del área de influencia de los puertos. Pues muchas gracias, Ana. Yo antes de empezar quiero agradeceros vuestra amable invitación para estar hoy aquí, es un placer, y poder contaros un poquito qué es lo que he hecho. La elección del título no ha sido casual. Cuando hace un tiempo Ana me pedía un título, no sabía muy bien qué contaros, y entonces me di cuenta de una cosa, y es que justo hace 20 años yo deposité mi tesis, justo en febrero, se defendió en abril, y este era el título de la tesis: Competencia interportuaria, delimitación y análisis del área de influencia de los puertos españoles. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a contar más que un trabajo, voy a contarles una trayectoria, porque os habéis metido supongo que os habréis dado cuenta, os habéis metido en un lío con esto de la tesis. Vais a pasar por muchas fases, una montaña rusa, a ratos os preguntaréis qué hacéis aquí, otros ratos estaréis felices. Bueno, pues yo os voy a contar mi experiencia de 20 años, cuando, bueno, 20 años que deposité. Evidentemente la historia empezó antes, empezó en el 2001, cuando yo estaba en Oviedo y no sabía muy bien qué hacer. Yo me tropezaba a veces en los pasillos con el otro director, o con la otra persona que firma mi tesis, y me hablaba en general, me preguntaba: ¿qué tal la tesis? Pero, la tesis, sin tema y sin nada. Entonces me di cuenta que tenía que buscarme yo un poquito la vida, empecé a buscar cosas por internet. Por casualidades de la vida, yo había estado en un proyecto que me había derivado a interesarme por el puerto de Gijón, y buscando cosas me encontré con un trabajo de un tal Joaquín Sánchez Soriano, que se titulaba algo parecido al problema del transporte, análisis desde la teoría de juegos, o algo parecido. Y bueno, pues transporte, puerto, teoría de juegos. De aquella estaba de moda la película de Una mente maravillosa. Los juegos sonaban bien y se me ocurrió, no sé por qué, pero se me ocurrió llamarle por teléfono. Y él muy amablemente pues no me colgó, me animó a que tuviéramos una conversación presencial. Yo no sé si en ese momento era consciente de que yo estaba en Oviedo, pero crucé España, tuvimos una reunión de unos 10 minutos, creo que no duró más, y yo ya salí de aquí con un director. Y a partir de ahí pues surgió el tema. Y el tema es un tema raro, era raro entonces y era raro ahora, pero lo bueno que ha tenido es que es un tema con recorrido. Yo a vosotros os diría que tenéis mucha suerte, porque empezáis en el sitio al que mi suerte me trajo. Vosotros ya estáis aquí, tenéis gente estupenda para dirigiros. Y hay dos formas de enfocar estas cosas. Hay gente que se especializa, yo lo veo en mi entorno, en una técnica, y con esa técnica abordan problemas en muchos ámbitos. Pero las técnicas se pasan de moda, tienes que seguir. Y luego hay gente que se especializa en un sector o en un tema, y entonces vas cambiando las técnicas, vas cambiando los enfoques, y eso es lo que me pasó a mí. No fue pretendido, pero fue lo que pasó a mí. Entonces yo me quedé aquí atrapada en este tema, y resultó ser más interesante de lo que yo pensaba en un principio. Yo no sabía esto, yo no sabía de aquella que el comercio internacional se canalizaba en torno a un 85% aproximadamente de todo el comercio internacional se canaliza vía marítima. Entonces no existiría todo lo que hoy conocemos del mundo tal y como lo conocemos, porque si os fijáis, esa es la evolución del tráfico. En 20 años, en caso estamos en el 2000, el tráfico marítimo se ha duplicado. Ahí tenemos la globalización, tenemos la entrada de China en el comercio internacional de la Organización Mundial de Comercio, y se duplicó. Pasamos de 6.000 millones de toneladas a 12.000 millones de toneladas. Y como lo veis, la principal mercancía que se transporta es el petróleo, pero la que más ha crecido son los contenedores. Y ahí es donde está la competencia. Yo de aquella tampoco lo sabía.
Pero es lo que después ha permitido, porque por el resto son tráficos cautivos, por el resto no se compite. Aunque yo en principio lo analicé todo, la gracia está ahí porque además es un comercio internacional donde compites no solamente con lo que tienes al lado, sino que compites con cadenas globales de valor. Entonces yo esto no lo sabía y es importante porque, como veis, la actividad va a depender, va a condicionar totalmente nuestro ámbito de estudio, porque ahí tenemos los picos en los comercios que coinciden con la crisis económica y coincide con el COVID. Entonces, todo lo que pasa en la economía va a repercutir en el sector y al mismo tiempo todo lo que pasa en el sector va a permitir que la economía sea más o menos dinámica. Entonces, por eso el sector tiene cierta relación. Señalaba ahí el 19, porque justo antes tenemos la crisis del COVID, pero ya empezaba una ralentización en el 19. En el 19 lo que tenemos era el inicio de la guerra comercial ya con Trump. Entonces, a partir de ahora es posible que pasen nuevas cosas que van a afectar a este sector. Entonces yo iba leyendo cosas y al leer cosas iba sacando conclusiones. La primera es que en los años 90, la segunda mitad de los años 90, se puso muy de moda los estudios de impacto económico que se basaban en las infraestructuras. Y la idea es, cuanto más tráfico tenga una infraestructura, más riqueza genera para el entorno y por lo tanto vamos a apostar por las infraestructuras. Fue cuando en España empezaron a salir todos los proyectos de aeropuertos, de ampliaciones de puertos, todo dinero público para mejorar esas infraestructuras porque se consideraba una estrategia de crecimiento. Yo lo veía en mi región con la ampliación del puerto de Gijón. Pero eso plantea un problema, y el problema es que, como os decía antes, lo que se canaliza a través del tráfico marítimo es el comercio internacional. O sea, el tráfico marítimo es una demanda derivada. No tiene sentido en sí mismo más que la respuesta a otro sector o a otra actividad. El problema que se veía en la literatura es que había no demasiados estudios, pero los distintos estudios que había no apuntaban en la misma dirección. Entonces, no se sabía realmente cuáles eran las variables claves en la elección de un puerto frente a otro. Pero sí se estaba gastando mucho dinero en mejorar las instalaciones, cuando a lo mejor esa variable que sí estaba bajo el control de los gestores no servía mucho. Entonces fue ahí donde yo me hice la pregunta, ¿cuáles son los determinantes del éxito de los puertos a la hora de competir por el tráfico? La corriente de literatura que había se basaba en encuestas. Y además analizaban el atractivo de los puertos desde el lado marítimo, o sea, por qué una naviera en un momento determinado recalaba en un puerto y no recalaba en el otro. Y entonces hacían encuestas a todos los agentes que estaban involucrados, o bien a distintos grupos de agentes, o un estudio iba a los navieros, otros estudio iba a los consignatarios, y claro, no llegaban a ninguna conclusión. Y hay algún artículo que explica por qué no llegan a ninguna conclusión, no coinciden en sus conclusiones. Y es lógico porque al ser agentes distintos tienen objetivos distintos. Entonces un mismo hecho lo perciben de formas diferentes. Entonces lo que para uno es muy relevante, para otro es menos relevante todavía. Y por eso no había forma de ponerse de acuerdo. Y además, al hacer encuestas, las encuestas normalmente se hacían al agente más representativo de ese puerto, que normalmente son los agentes que están más vinculados a ese puerto y probablemente los más interesantes son los que están a medio camino entre dos o tres, porque son los que realmente eligen y no el que está situado en las inmediaciones de un puerto porque ese ya es cautivo. Entonces nos planteamos hacer otra cosa. Nos planteamos, en lugar de recurrir a encuestas, ver cuál era el reparto real, habido del tráfico entre los puertos y además hacerlo desde la perspectiva terrestre, porque en realidad todo origen y todo destino de un flujo marítimo es terrestre. Entonces nos interesamos por ver cómo se hacían corredores de mercancía dentro del territorio y ver qué era lo que hacía que un corredor fuera de un punto A a un punto B y por lo tanto dejara por el camino unos puertos y no otros. Hicimos eso y para eso utilizamos los datos de la Dirección General de Aduanas que nos permite ver por modo de transporte cuál es la provincia de origen o de destino del flujo y la aduana que tramita esto. Entonces, haciendo el supuesto, sí, millones de datos, es un coñazo. Haciendo el supuesto de que evidentemente, si tú haces el trámite en la aduana del puerto de Barcelona, pues no vas a salir por otro puerto que no sea el de Barcelona. Entonces, eso prácticamente era más del 90%, yo creo que era en torno al 92% de los casos era así, con lo cual lo podíamos hacer. Era una encuesta mucho más amplia porque estábamos viendo las cosas reales. Entonces,
Hicimos la aplicación para el caso del sistema portuario español, son 26 autoridades portuarias con 46 puertos. Dejamos fuera todos los de las islas Ceuta y Melilla porque ahí el área de influencia es totalmente cautiva. Esas zonas utilizan ese puerto y ese puerto solo mueve el tráfico de ahí. Entonces nos centramos en las peninsulares. Y lo enfocamos de todas las dos formas posibles de que se entiende área de influencia. Os pongo el caso de Asturias para el último año de análisis de la tesis, que creo que fue 2002. Por área de influencia se puede entender el territorio que nutre mayormente de tráfico a un puerto. Utilizas el punto de vista de los puertos que tenemos allí. En el caso del mapa de la izquierda vemos cuáles son las provincias que generan más tráfico a los puertos asturianos, o bien lo podemos hacer desde el punto de vista de las provincias. El tráfico de una provincia, ¿a qué puerto está vinculado? Que sería en este caso. Entonces, el tráfico de Asturias sale mayoritariamente por el puerto de Asturias y en algún caso sale por los puertos, por los puertos de Barcelona y de Valencia. Entonces, lo primero que planteamos, que fue lo que hice en mi tesis, fue un modelo de elección discreta en el que, visto lo visto, hicimos esto para todas las provincias. Veíamos que, aunque había mucha discrepancia de cuál era el papel de la distancia, porque como siempre se hacían los análisis desde el punto de vista marítimo, la distancia no era relevante. A niveles marítimos, donde hablamos de miles de kilómetros, no importa. Pero en este caso veíamos que sí era muy importante. Entonces, fue la única variable que metimos una para ver el atractivo general de los puertos y la distancia, que ahí veíamos la distancia al puerto comparándola con la distancia a los puertos alternativos. Y salió que era muy determinante. Explicábamos en torno al 70% de la distribución de todo el tráfico, se explicaba con esto. Ahí hacíamos una cosa mal, o no era mal, pero no era del todo correcta, y era que no sabía lo que yo os decía al principio que sabía. Aquí metimos todo el tráfico, ahí están incluidos graneles. Pero luego empezamos a hacer ampliaciones del modelo, salieron un par de tesis a partir de aquí, y entonces ya nos centramos en el tráfico de contenedores. Y ya no tuvimos en cuenta todos los puertos, sino que tuvimos en cuenta los 4 grandes puertos, Bilbao, Valencia, Barcelona y Algeciras. Entonces, utilizando la misma estructura, pues empezamos a meter otras variables. Costes de transporte, aquí, ¿dónde está? Aquí, costes de transporte terrestre, costes de transporte marítimo, volumen de tráfico. En otro artículo que terminó, estaba dentro de otra tesis, se metían también se seguía metiendo siempre la distancia, bien costes de transporte terrestre, bien la distancia, pero también la distancia marítima, se metía la conectividad que hubiera entre la región del puerto y la región de origen, la interconectividad, tráfico de contenedores, si el tráfico era uno de tránsito. En definitiva, fuimos haciendo distintos modelos, o sea, siempre el mismo modelo, pero introduciendo variables. Hasta que empezamos a hacer otras cosas. Empezamos a ver que no era lo mismo irse al norte que irse al sur, o sea, lo de la independencia de las alternativas, pues que no necesariamente se tenía que cumplir. Entonces, distinguimos puertos de la costa norte con puertos de la costa mediterránea. Luego se tuvo en cuenta que suponer que todos los agentes son homogéneos en sus decisiones o que la relación entre las variables es siempre lineal, pues no tiene por qué ser el caso. Entonces, esto fue el último capítulo de una de las 2 tesis que se dedicó a esto. Y aquí la cosa ya se complicaba mucho, evidentemente el ajuste mejoraba, pero a mí esto ya me parecía que estábamos rizando demasiado el rizo para mejorar el ajuste un poquito. Entonces, yo me quedaba con lo que a mí más me llamaba la atención, y es que la distancia quedaba claro que cuando hablábamos del tráfico de contenedores seguía siendo muy relevante. Entonces, eso me llevó a derivar y a dejar ya los modelos de elección discreta y derivar hacia la economía regional y a tener en cuenta que si la distancia importa, el espacio importa. Entonces, empezamos a plantearlo desde los modelos de interacción espacial para identificar los corredores de tráfico. Entonces, lo primero que hicimos fue ver dónde realmente se está generando actividad en contenedores. Y nos quedamos con el cuadrante noreste y el Mediterráneo. Entonces, ahí tenéis por intensidad dónde se genera el tráfico, lo tenemos fundamentalmente ahí. Y lo que hicimos en un primer momento fue una adaptación del modelo de Hub, donde solamente tenemos 2 variables. La masa es un modelo gravitacional como variable de atracción y como modelo de repulsión, no la distancia, sino el tiempo. Porque nos dimos cuenta que con el paso del tiempo las infraestructuras mejoran, entonces la distancia puede ser la misma, pero el tiempo de acceso no. Entonces, si lo que metes es el tiempo, puedes verlo mucho mejor. Entonces, esta fue otra tesis. Aquí lo que había que hacer, que fue la novedad de esta tesis, fue estimar los 2 parámetros que acompañan a las 2 variables, porque empezaba a ver, había como 2 o 3 estudios que habían iniciado
la aplicación de este tipo de modelos aquí, pero utilizaban valores ya previamente estimados en otros sectores. Entonces aquí se estimaron estos parámetros y pudimos obtener las áreas de influencia. Os pongo la de Valencia porque es la que os queda más cercana. Tenemos lo que nosotros observamos con los datos de aduanas y la estimación del modelo fue muy buena y nos permitió 90 y muchos % estimar lo que realmente veíamos. Entonces pudimos ver bien los corredores y aquí os pongo las mayores discrepancias entre lo observado y lo estimado, que se producen precisamente dentro de este cuadrante, porque casualmente aquí tenemos Plana, que es una plataforma logística que está justo a medio camino entre Bilbao, Barcelona y Valencia. Entonces, sobreestimaba un poquito Valencia e infravaloraba Bilbao y Valencia, pero estamos hablando de que el máximo error que se cometía en Castellón está en torno al 4%, que era muy pequeñito. Y visto cómo esto lo teníamos a lo largo del tiempo, vimos cómo iban evolucionando las cuestiones y nos dimos cuenta de que en el comercio internacional, teniendo en cuenta que el servicio de transporte marítimo atiende al comercio internacional y el patrón de comercio internacional estaba cambiando, y estaba cambiando porque Asia, China, cada vez es más importante en el comercio internacional. Entonces, en el año 2000, al principio, más o menos el peso que tenía el comercio hacia América y el comercio hacia Asia era el mismo. Pero a medida que íbamos avanzando, hasta 2015, esto cambiaba completamente. Entonces dijimos, bueno, pues ya que el espacio es importante, que la ubicación es importante, seguramente esto está teniendo algún tipo de efecto. Lo vemos en la tabla de abajo, cómo cada uno de los puertos en el año inicial, 2000 y 2015, cambian. Vemos que Barcelona y Valencia, bueno, Valencia era 50-50, pero esos dos puertos ya crecieron muchísimo su tráfico hacia Asia, incluso el puerto de Bilbao también creció hacia Asia. De todas formas, esto no debe hacernos pensar que el puerto de Bilbao era para tráfico de América y los otros para tráfico de Asia, porque la mayor parte del tráfico para América salía por el puerto de Bilbao. Entonces, sí que tenían... Bilbao no se come nada hacia Asia, pero los otros dos, al tener a Plaza justo en el medio, sí se llevan mucho tráfico para el otro sitio. Entonces miramos lo que pasaba con las provincias. El tamaño de los círculos tiene que ver con el peso que tienen esas distintas provincias en el comercio exterior de España. Y vemos que todas se han derivado hacia Asia. Todas han desviado tráfico de América hacia Asia. Entonces delimitamos, estudiamos las áreas de influencia y dijimos, bueno, realmente si la ubicación importa de cara al patrón comercial, la valoración que se haga de los parámetros de aversión y de atracción tiene que ser distinto en función del destino. Y lo hicimos y efectivamente así. Entonces observamos cosas interesantes. Vimos cómo al principio del periodo la variable masa, o sea, el tamaño del puerto no era significativo. ¿Por qué? Porque en el año 2000 las condiciones de accesibilidad de la infraestructura terrestre todavía no eran lo suficientemente buenas. Entonces lo que importaba era irse al puerto más cercano. Entonces tenemos que el puerto de Bilbao tenía un área de influencia muy grande por todo el norte, porque era el que estaba más cerca. En cambio, en las regiones que estaban justo limítrofes, ahí sí era importante la masa, sino todos para Barcelona. El peso, vimos como a lo largo del periodo la ubicación era cada vez menos importante, la masa cada vez era más importante y sobre todo lo que vimos es que el puerto de Valencia fue el puerto que más atractivo fue ganando, debido precisamente a que tiene una ubicación ideal, porque está en el corredor del Mediterráneo justo en el centro, porque Barcelona tiene menos masa y está en una esquina, entonces también creció mucho en su área de influencia, pero la ubicación de Valencia era fundamental. Entonces, este fue el modelo, las conclusiones son las que os acabo de explicar y lo que te comentaba aquí en un momento, que la ubicación es importante para eso de los excesos de capacidad, porque una cosa que sí habíamos mirado es ver que la ubicación hace que unos estén en el Atlántico, Cantábrico, y otros estén en el Mediterráneo. Las mareas son muy diferentes, los días en los que tienes marejadas son muy diferentes. Entonces se hizo un estudio de eficiencia y en esos estudios de eficiencia miras los recursos que tienes invertidos. Entonces sale, si solamente lo miras desde ese punto de vista, sale que son mucho más eficientes los puertos del Mediterráneo que los puertos del norte. Porque los puertos del norte, el día que no puedes entrar en puerto, tienes un montón de barcos rodeados que no pueden entrar. Y de repente entran todos a la vez. Y para poder atenderlos y que la cola no se haga muy grande, las instalaciones tienen que estar sobredimensionadas. Y eso tiene repercusiones de cara a lo que siempre me interesó a mí a la hora de la distribución de los recursos públicos. Porque si tú quieres premiar a los que son eficientes,
estás premiando a los puertos del Mediterráneo cuando por condiciones físicas de ubicación los otros no pueden ser tan eficientes, entendido en el sentido de uso de los recursos. Entonces la ubicación es muy importante. Pero ahora ya, esto fue un poco el repaso general, os voy a contar en lo último lo que está metido, que también tiene que ver con la ubicación, en la parte final. Otro de los temas que está muy de moda ahora es qué pasa con el calentamiento global. Y el sector del transporte es clave para esto porque genera 1/3 de todas las emisiones. Y dentro del sector del transporte, el marítimo es el que menos emisiones genera, pero también genera. Entonces, dentro de la Unión Europea se está planteando que tenemos una serie de corredores totalmente colapsados, la salida del Mediterráneo, la zona de los Alpes. Entonces, se está planteando, aparte por los problemas de congestión y de siniestralidad, los temas de contaminación. Entonces, derivar tráfico hacia autopistas del mar, de manera que quitas tráfico de la carretera para desviarlos hacia ahí. Entonces, esa es la estrategia. Y para eso, una vez más, hay subvenciones públicas porque los transportistas son reacios a hacer ese cambio, porque es mucho más cómodo coger el camión y irte de punto a punto que estar pendiente de embarcar, desembarcar, con unos tiempos, unas frecuencias. Entonces, están dando ayudas. Y lo que nos llevó bueno, estos son los objetivos. Para fomentar las autopistas del mar que tengan derecho a subvención tienen que cumplir una serie de requisitos, que son los que tenéis aquí, unas frecuencias mínimas, un desvío mínimo de tráfico. Y hacia ahí se quiere apuntar, porque se quieren reducir las emisiones de cara a 2050 en un 60%. Pero hay algún artículo que dice que el transporte marítimo de corta distancia no necesariamente es mejor que el de carretera, porque un tramo de transporte marítimo de corta distancia se hace en carretera. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y todos los estudios que hay, cuando se analiza la literatura, es que lo que hacen es hacer supuestos sobre las externalidades. Entonces, ¿tú qué valor le das a la contaminación o qué valor le das a la congestión? Y lo traduces a valor monetario. Claro, según la hipótesis que hagas, te puede salir que el coste, la externalidad es más o menos importante o menos. Y algunos estudios que tratan de ver emisiones reales se limitan a un punto de origen y a un punto de destino, pero claro, el comercio, cuando estás hablando de área de influencia de un puerto, con todo lo que te puede venir de su zona de entorno, ahí no hay forma de ver un único punto de origen y de destino. Entonces, ahí había como un vacío. Y entonces a nosotros se nos ocurrió una cosa, se nos ocurrió que era, si estamos hablando de emisiones, pues miramos cuánto se emite. Y nos inventamos una cuestión que llamamos mapas de isoemisiones, que nos permite superar todas estas limitaciones. Ya no tenemos un único origen y destino, sino que tenemos áreas y además no hacemos supuestos de nada, miramos emisiones reales. Entonces lo que hacemos es esto, este sería el planteamiento. Tenemos un origen y un destino, interiores, como os decía antes. Entonces, para que haya un flujo entre ese origen y ese destino, hay dos opciones. O que se vayan por carretera directamente, o bien que se vayan al puerto más cercano, en carretera, evidentemente, porque el ferrocarril en la Unión Europea y sobre todo en España no es relevante, coger el barco, irse al otro puerto, coger el otro camión e irse al destino. Entonces ahí hay que mirar cuánto emitimos en un caso y en otro. Bueno, pues se nos ocurre, porque claro, este punto puede estar en cualquier lado. Los pocos estudios que había analizaban este punto y ese punto. Pero tenemos todo el área de influencia, que es lo que nosotros habíamos estado trabajando todo este tiempo. Y se nos ocurrió esto. Esto, a ver, la idea es muy sencilla, pero es un poquito rara de explicar. Entonces voy a ver si me explico bien. La idea es tener un volumen de emisiones y mirar puntos que nosotros podamos comenzar en el espacio con la misma cantidad de emisiones. Entonces nosotros hicimos franjas, vamos a suponer que son franjas de 100 kilómetros, podemos poner la que queramos. Entonces, llegar desde cualquier punto del área roja hasta cualquier punto del área roja genera el mismo volumen de emisiones que desde cualquier punto del área azul a cualquier punto del área azul. ¿Vale? Y todas son las mismas emisiones. El volumen de emisiones que genero desde aquí a cualquier punto de aquí es el mismo volumen de emisiones que hago desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Identifico qué áreas puedo unir con el mismo volumen de emisiones. Eso por autopista del mar. Y luego tengo que hacer lo mismo por carretera. Claro, si lo hago por carretera ya tengo que tomar un punto. Entonces, puedes coger el centroide de la región, puedes coger la ciudad más importante, puedes coger el polígono industrial, lo que te guste. Y entonces, teniendo en cuenta el volumen de emisiones que se genera en este caso, con esas mismas emisiones, ¿cuánta distancia puedo recorrer? Entonces, si yo parto del punto A, en camión con el mismo volumen de emisiones puedo cubrir toda esta zona. Cojo zona de distintos colores. Si parto de esta zona, puedo llegar un poquito más lejos, ¿vale? Y entonces me queda de esta forma.
Por ejemplo, si nosotros partimos del punto A, de este punto de aquí, si nosotros vamos a esta zona, me es indiferente llegar por transporte marítimo que por carretera, porque queda dentro del área roja y queda dentro del área de influencia del camión. Si yo donde quiero ir es a esta zona, puedo ir únicamente por carretera, porque ya está fuera del área roja. Ya no puedo llegar ahí, pero sí que está dentro del área roja del camión. Y si yo quiero ir a este punto, solamente puedo ir por autovía de mar, porque está dentro del área roja, pero se me escapa del límite en el que yo puedo llegar por carretera. Entonces, de esta forma podemos identificar, bueno, esto se hizo, bueno, puedo parar un poquito, se dividió, se hizo para Francia y se hizo para España. Se buscaron puntos equidistantes, tanto desde el punto de vista longitudinal como axial. Creo que lo hicimos para un grado a grado y por cada 10 kilómetros. Y después, con la red de carreteras de OpenMaps, miramos por qué carretera, qué vía había que seguir para llegar a cada uno de esos puntos, de manera que recorriéramos la misma cantidad. Elegimos hacer 500 kilómetros y 5 bandas de 100 kilómetros cada una. Entonces vemos, teniendo en cuenta las carreteras reales que nos permiten llegar, pues cuáles serían los distintos puntos, ¿vale? Por aquí tenemos que estos son 500 kilómetros, por eso hace esos piquitos, porque para llegar ahí, dependiendo de las carreteras, entonces tenemos las 5 bandas. Entonces, tomando como referencia el puerto de Gijón, estas serían todas las zonas que puedo alcanzar por transporte marítimo y yendo desde Gijón, esto sería lo que yo podría alcanzar por carretera. Y lo hacemos también desde el puerto de Sant Meser. Esto es porque había una autopista que funcionó durante unos años de Gijón-Sant Meser, por eso la elección de los puntos, ¿vale? Entonces nos salía algo así, de manera que si, para mirar el tráfico entre París y Madrid, como Madrid está dentro del área roja, si Madrid comercia con puntos que están dentro de esta región, es más interesante por volumen de emisiones utilizar el transporte marítimo de corta distancia. Pero si el comercio de Madrid está por esta zona, es mucho más interesante, tiene sentido la carretera, nunca el transporte marítimo, porque emitiríamos más emisiones. Entonces, para esta región es más interesante en la carretera, para esta región es más interesante en el transporte marítimo. Esto lo hicimos considerando que los barcos iban a tope, nunca van a tope. De manera que hicimos supuestos de si va al 50, si va a distintos componentes y cuanto menos cargado vaya el barco, cuanto menos éxito tenga esa iniciativa, lo que importa, que es la navegación, va a seguir emitiendo las mismas emisiones, pero con menos camiones, los pocos camiones que hay pueden irse más lejos. Entonces, esta barrera va creciendo y podríamos llegar incluso a que ni siquiera existiera el área A interesante, o sea, que el área A fuera interesante también para la carretera. Eso lo habíamos dejado ahí y en lo que estamos ahora es ver, vale, dónde se genera realmente el comercio, porque aquí no sabemos si se está comerciando como una zona u otra, aquí simplemente era el concepto de la herramienta. Entonces, seguimos con el caso de Francia y ahí también podemos coger la agencia tributaria. El problema es que tanto la agencia tributaria española como la agencia tributaria francesa nos dicen en qué medida cada provincia comercia con el otro país, pero dentro del otro país no sabemos a qué punto va. Y a la vez sabemos cuánto importa Alicante de Francia, pero no sabemos de qué zona de Francia le viene. Y eso mismo nos pasaba con las regiones francesas. Entonces hicimos el supuesto de pensar que la relación era la misma a la que esa región tenía para el peso en su conjunto. Os lo explico mejor así. Bien, teníamos. Y además, para que se tuviera la menos confusión posible, esto que os digo lo hicimos para cada tipo de mercancía. Tratando de homogeneizar la clasificación de mercancías no es igual, al final conseguimos 21 tipos de mercancías homogéneos entre los dos países. Entonces tenemos las exportaciones españolas, tenemos las exportaciones de las 15 comunidades autónomas peninsulares en cada uno de los 21 sectores que tenemos. Entonces tenemos que las exportaciones totales sería el sumatorio de todo esto. Y sabemos, lo mismo desde el punto de vista francés, sabemos cuánto importa de España cada una de las provincias en cada uno de los sectores. Entonces, si nosotros cogemos toda la columna, podemos saber cuál es la participación de cada provincia francesa en la compra de productos españoles en este sector en concreto. Entonces, cogemos la exportación que hace en la provincia 1
en este sector y la repartimos atendiendo al peso que tienen esas provincias comprando esa mercancía. Miramos a ver si salía bien y entonces nosotros sabemos cuánto es lo que realmente ha importado cada provincia española de Francia, o sea, sabemos cuánto ha importado cada una en conjunto de Francia y luego mirábamos cuánto nos sale que importa cada una atendiendo a nuestra distribución. Y veíamos que coincidía, o sea, evidentemente había pequeñas discrepancias y lo mismo hicimos para Francia. Lo que importan todas estas provincias de España y lo que nosotros le asignamos sabiendo el origen de cada una de estas importaciones. Y coincide. Entonces ya vemos dónde están principalmente las zonas que comercian en un sitio y en otro. Entonces ahora ya podemos superponer los mapas. Sabemos de cada lugar, de cada comunidad autónoma, cuánta mercancía sale y sabemos a dónde va. Y lo mismo, sabemos cuánto exporta cada una de esas provincias a España y sabemos a qué provincia llega. Entonces sabemos que las zonas que interesa comunicar son estas. Evidentemente, aquí no tiene ningún sentido el transporte marítimo, aquí tiene que ser la carretera. Y sí que puede tener algún interés la zona de Valencia, sobre todo si estamos hablando de exportaciones españolas, tiene sentido esta zona y esta zona de ahí. Y eso fue lo que nosotros aplicamos. Entonces, si os fijáis, se ve sombreado dónde se genera la mayor parte del tráfico y cómo quedan repartidas esas zonas. Y nosotros elegimos entonces los puertos más, al principio, que serían óptimos para estas conexiones. Sería el de Coruña y La Rochelle o cogeríamos el de Valencia con Sete. Entonces, bueno, las conclusiones son que teniendo en cuenta, si recordamos que en Galicia es una de las regiones del norte, la única que puede interesar, porque el País Vasco lo mismo, aquí no tiene ningún sentido el área del transporte marítimo de corta distancia que se llega en carretera. ¿Tendría sentido aquí? Bueno, pues ahí lo que vemos es que prácticamente nos es indiferente, porque yendo desde La Coruña en carretera cogemos toda esta zona y yendo desde el tráfico marítimo de corta distancia, el Source Shipping, sí podríamos coger zonas de comercio más alejadas, pero por ahí apenas había comercio, pero sí que podría ser interesante porque esas las podríamos pillar. Y todas las zonas que salieran de aquí, por Source Shipping no sería interesante, pero es que ahí apenas se genera, por esta zona, por la zona de Castilla, tampoco se genera mucho tráfico. Y luego si nos vamos al otro, para Valencia sí que sería interesante, aunque volvemos a lo mismo. Por carretera estaríamos cubriendo toda la zona de comercio, exactamente en las mismas condiciones de emisiones que por autopista de mar. Lo único que sí sería interesante sería que cogeríamos toda la zona de Murcia y de Almería, y aquí sí que podríamos llegar a esta zona de aquí, que es muy, muy relevante. Y aquí, desde luego, si cogiéramos carretera, por carretera nos quedaríamos muy para abajo. Entonces, bueno, la ventaja que tiene esto, la gracia que nosotros le dimos es que cuando estamos mirando, primero, que no necesariamente la alternativa de carretera es peor, aquí lo estamos viendo, en muchos casos son equivalentes, que si queremos gastar dinero en incentivar alternativas que sean medioambientalmente más interesantes, pues lo que tenemos que mirar son emisiones sin hacer supuestos sobre el coste monetario de las externalidades, y que estos mapas pueden servir de herramientas interesantes, por un lado porque te permite identificar las zonas que estás realmente moviendo, por otro lado porque te permite identificar el par de puertos que realmente te cubre esas zonas y no los puertos que habían llegado, como se hizo con San Neser, porque el alcalde de Gijón y el alcalde de San Neser se hicieron amigos y se generó ahí la autopista de mar, que no tiene ningún sentido. Que puedes ver, si una medida que se ha puesto ahora en funcionamiento, que es el ecodincentivo marítimo, para desviar tráficos, se está haciendo para las rutas realmente interesantes o no. Y además estamos viendo que esto nos permite, nosotros esto lo calculamos dadas unas características de ferry y dadas unas características de camión. Pero claro, las características pueden ser distintas. Nosotros cogemos el camión estándar y el ferry estándar. Pero podemos plantearlo de otra manera, es decir, es que nosotros queremos unir esta zona con esta zona en determinadas condiciones. ¿Qué características tiene que tener el barco para que realmente el barco sea preferible? Y entonces nos cambia completamente el mapa, porque nosotros ya le damos valores. Entonces nos puede servir para identificar los vehículos al revés.
Y es en esto en lo que nos estamos peleando ahora. Y ahora queremos ver esto del incentivo y queremos ver también a través de imágenes por satélite, retomando la parte de las áreas de influencia, cómo fue evolucionando la distribución en el espacio de la actividad económica real, porque nosotros estamos cogiendo provincias, porque no podemos hacerlo de otra manera. Sí que trabajamos con datos de la Cámara de Comercio, que te dice tienes el código postal de las empresas y es una buena muestra, pero bueno, puede ser más bonito y queda como mucho más moderno utilizarlo como luces de satélite. Y nada más. Eso es un poco un resumen rápido de a qué me he estado dedicando yo 20 años, así que, como veis, podéis, con vuestro tema de tesis, entreteneros, porque yo pienso seguir entreteniéndome con esto. Entonces, lo bueno es darse cuenta de que estás trabajando con un tema, no necesariamente exprimir una técnica o una pregunta, sino interesarte por el tema, leer muchas cosas de ámbitos distintos relacionados con ese tema y ver cómo se te van abriendo nuevas vías que están relacionadas con lo mismo, pero que te permiten ir evolucionando. Y este es el consejo que yo quería daros. Nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, Lorena. La verdad es que me ha gustado mucho tu seminario y hacer ánimo a los estudiantes. Y bueno, estáis haciendo cosas muy interesantes. ¿Tenéis algún comentario, alguna pregunta? Sí, tengo varios. Ya lo sé. Bueno, ahora sí que pueden preguntar también por el chat, ¿no? Ana Belén, ahora. Bueno, venga, es Carlos. Bueno, lo primero que me parece muy interesante porque aparte de este shock negativo que vamos a tener por, no sé ni cómo calificarlo, por una persona realmente deplorable, lo dejo ahí, el comercio internacional algún día seguirá, esperemos que más pronto que tarde, pero yo creo que llevas 20 años trabajando en esto y mucha gente y hay políticos por medio y hay lobbies, ese es el problema. Yo creo que una de las cosas interesantes es preguntarse por qué el lobby del camión, yo lo llamo así, que es, a mi modo de ver, es un cáncer, en España más, nos come tanto a la hora de ser eficientes en el comercio. Tú has dicho una cosa que no estoy muy de acuerdo con ella. En España el tren está muerto porque los políticos, tanto unos de un color y otros de otro, se han encargado de matarlo. Incluso cuando han hecho las vías de alta velocidad, las han hecho con radios y con peraltes que las mercancías no pueden ir. Eso lo sé porque me gustan los trenes y entonces pues de eso sé mucho. Entonces es matar el transporte por ferrocarril, pero en Europa no. En Europa sí que se puede exprimir el cargo por ferrocarril. Entonces yo creo que una de las cosas que, y desde el punto de vista académico, porque los políticos no lo van a hacer, tenemos que empezar a poner de manifiesto es que el camión es ineficiente per se. Y, por ejemplo, sin hablar de los trenes, que ahora entraría, un barco ni siquiera cargado a tope, como tú dices. Un barco no lleva en cada camión un camionero, ni se le echa fuel al camión, ni hay un coste de incertidumbre, de probabilidad de que una carga le pase algo cuando sube al camión. Hay muchísimos más camiones que un solo barco. La grúa del barco va a ser mucho más eficiente que poner un contenedor de 20 o de 40 pies en un camión. Eso para empezar. Los salarios. Los camiones queman y machacan el asfalto. Y el asfalto vale muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Sí. Es brutal lo que vale el asfalto. Yo me quedé alucinado. Entonces yo creo que el camión es solamente para lo que se llama en la jerga internacional de transporte the last mile, la última milla. La última milla sí quiere decir los últimos 100 o 200 kilómetros. Es decir, desde el hub del ferrocarril o del puerto, donde también llega el ferrocarril por su vía, que consume mucho menos que el asfalto una vez que está puesta, los camiones distribuyen. Mientras eso no se tenga en cuenta, la eficiencia va a estar muy, muy lejos. Y tenemos, por ejemplo, el paradigma
de México, de Canadá o de Estados Unidos, en el que el ferrocarril, y va muy despacito, el ferrocarril va a 40 o 50 millas, pero no para, pim, pim, pam, noche y día. Y hay distribución de mercancías en yards, que les llaman ellos, donde van los camiones y distribuyen. En Europa casi se puede hacer, en España no. Pero es que habría que empezar a poner de manifiesto que el camión es completamente ineficiente. Y los núcleos de influencia, como los tenéis, que además es súper interesante, se modificarían brutalmente, brutalmente. Aparte hay una externalidad negativa también sobre el turismo y las personas que van con su turismo, con su coche por la carretera, que tiene 2 o 3 carriles como mucho, pero hay días que el carril de la derecha es camión, 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 y además hay otra externalidad que la sufrimos todos, que el camión cuando se mete a la izquierda le da lo mismo que haya 40 coches y hay muchos accidentes por camiones. Es decir, hay que empezar a hacer estudios de coste-beneficio del cáncer del camión, porque es que es un cáncer, y lo digo así brutalmente, pero es que es así. Y hay que empezar a ver que el comercio internacional tiene que ser el barco para larguísimas distancias, el ferrocarril para las medias distancias, hablo de media distancia aquí de 2.000 o 2.500 kilómetros, y el camión tiene que ser para la última milla, salvo casos excepcionales. Y yo creo que hay un campo de estudio muy grande. Sí, por eso te señalaba esto, porque a la hora de saber cuándo es preferible la autopista de lo que os decía, estamos dándole valor económico a las externalidades y le podemos dar el valor que nos dé la gana, pero lo que nunca se tiene en cuenta es este coste, la inversión pública en carretera, que eso es una subvención. Claro, entonces cuando estamos mirando los costes, estamos mirando los costes privados del transporte terrestre, pero para que haya un transporte terrestre tiene que haber una inversión en carretera que no estamos teniendo en cuenta. De todas formas, las autopistas del mar son interesantes, pero el problema que tienen es que son menos competitivas, o sea, el transporte de corta distancia comparado con el transporte de larga distancia es menos eficiente, porque el trayecto que tienes navegable es muy cortito y donde realmente se hacen las emisiones más fuertes es en las maniobras de entrada y salida a los puertos. Entonces, por eso, y además se utilizan barcos que son más rápidos, que además contaminan más. Entonces, sí que es cierto que el transporte marítimo contamina menos que la carretera, pero donde es muy claro es en el transporte de larga distancia. Cuando estamos hablando de trayectos como los que estábamos hablando de España, Península Ibérica, Francia, Italia, ya no es tan claro. Pero, evidentemente, tenemos que tener en cuenta otras ventajas, otros costes, como dices eso, el no saturar las carreteras, ¿vale? Ya no estamos emitiendo más, ya que emitimos lo mismo, por lo menos podemos desviar y nos estamos ahorrando mucho dinero en el deterioro de la vía pública. Y eso no se está teniendo en cuenta. Entonces, medioambientalmente, empatamos, vamos a aceptar que empatamos, en algunos casos no, en otros casos sí, pero habría que empezar a tener en cuenta todas estas cuestiones. Y de cara a Europa, también la carretera es un problema. Es cierto que hay mucho más ferrocarriles que en España, estamos hablando del 90% y pico del tráfico que va a los puertos, 90%, hablo de memoria. Vamos, un porcentaje altísimo va por carretera, no va por ¿vale? Y en el centro de Europa tienes las vías navegables, cosa que no tenemos aquí. Pero con el cambio climático están empezando a tener problemas, porque ya hay barcazas que ya no pueden navegar como estaban navegando antes. Entonces, está habiendo problemas, pero bueno, estamos entretenidos, como si tenemos campo para seguir. No sé si otros 20. No, espero que no. O sea, espero que antes se solucione. O sea, ojalá otros 20, pero que con nuevos temas. Ojalá otros 20, pero con este tema que se empieza a solucionar y con otros temas. Y tenía una pregunta sobre los modelos que has puesto al principio, en mi desconocimiento, si puedes echar para atrás, no solamente para que me digas, porque no, los de interacción espacial o cuáles? Los de espacial, sí. La anterior a esa, creo. Esa pi que hay ahí es bueno, esa o la anterior, que la defines, creo. Capacidad del puerto K para traer del tráfico. Y eso es como la probabilidad, es como el tema de baños, ¿no? Por los datos que tenéis, por la probabilidad de que se me asigne a mí, teniendo en cuenta lo que está debajo. Pero lo hicimos al revés, porque nosotros conocemos eso. O sea, normalmente esto se plantea, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo elija la alternativa J teniendo en cuenta las características del individuo y de la alternativa?
Bien, en este caso lo hicimos al revés. Nosotros la probabilidad ya la sabemos, porque sabemos cuál es el reparto. Entonces, conocido ese reparto, cuál es el valor de los parámetros que nos ajustan esas variables. Ajustar los parámetros del modelo conociendo. Exacto, y eso es lo que nos permitió ver que la variable de lo que llamamos aversión a la distancia, por eso explicábamos en torno al 70% de todo el reparto. Pero ahí sí que nos dimos cuenta de que es un poco trampa, en el sentido de que cuando yo hice mi tesis, aquí estamos metiendo todo el tráfico. Entonces estamos metiendo graneles y el granel es cautivo por definición. Pero cuando nos pasamos a contenedores, seguimos viendo lo mismo, porque cuando veíamos, sobre todo, simplemente con ver los mapas, ya era evidente. O sea, el área de influencia depende de eso. Y luego ya con los modelos de interacción espacial ya empezamos a ver otras cosas, que las masas, que a medida que la infraestructura fue mejorando, esa ubicación era menos importante, pero es más importante de cara a la conectividad con el exterior. O sea que todavía hay margen para seguir investigando por ahí. ¿Y medíais error en estas estimaciones y cómo hacíais? Ahí ya me pierdes. Ya no te sé decir cómo hacíamos. Bueno, en estas no. Nosotros sí que teníamos sí que teníamos términos de error, sí. Sí, nosotros sí que lo he visto. Sí, teníamos términos de error. Pero esto ya fue una locura, esto ya cayó más en el otro director que en mí, porque cuando empezaron a plantearse la heterogeneidad en las elecciones y la no linealidad de los parámetros, ya empezaron a aparecer ahí cosas que para los matemáticos es estupendo. Yo me dediqué a ver que aquello tenía su lógica y su coherencia y que los resultados tenían su aquel, pero desde el punto de vista de una economista, pues, todo lo que habéis rellenado en folios y fórmulas, para que el ajuste me mejore esto. No sé yo si me merece la pena. Sé que es una aberración lo que estoy diciendo y además diciéndolo aquí, es una aberración. Cuanto más se ajuste, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio. A mí lo que me interesó de todo esto es que, bueno, aquí podemos seguir complicando las cosas, pero es darle vueltas ya al mismo tema. Lo que más me interesó es que después de todo, la distancia seguía siendo... Y la distancia desde el punto de vista de la interrelación espacial, que fue por lo que derivamos a los modelos de interacción. Porque lo que pasa en una región, cuando estamos... la actividad económica que hay en una región tiene mucho que ver con la actividad que hay en la de al lado, eso se ve en ciencia regional. Y cuando estamos formando corredores, por eso sí que Plaza la tenemos aquí ubicada, porque está en el medio, está en el triángulo perfecto, pero la que está bien ubicado es Valencia, porque Valencia se come Madrid, inicialmente Madrid se iba para los tres, pero se ha comido Madrid, donde está, o sea, Valencia, desde que la mejora de la infraestructura es la que es, evidentemente tenemos toda la comunidad valenciana, pero es que toda la península es área de influencia. Fíjate que, por ejemplo, el tema del ferrocarril, si las vías fueran aptas para mercancías, tenemos Madrid-Alicante, Madrid-Elche, Madrid-Murcia, Madrid-Valencia. Imagínate lo que se liberaría la A3 y la A31 de camiones y sobre todo por el ferrocarril. Es que ahora que están para tu alegría, Carlos, supongo que lo sabes, el corredor mediterráneo, el AVE que están construyendo para Lorca, que va a llegar hasta Almería. Sí, pero ahí yo bueno, esto a lo mejor pues también puede facilitar un poco. Es otra pelea que ahí sí igual nos podríamos meter. Que yo sigo yo me quedaba al principio, con lo de la intervención pública en infraestructuras, por lo que eso genera crecimiento, genera cohesión territorial. Entonces, claro, tenemos un problema de limitación presupuestaria siempre. Entonces, la alternativa es, ¿a dónde destino los recursos? A los sitios donde hay actividad, y entonces genero un círculo virtuoso en el corredor del Mediterráneo. Esto es donde se genera el grueso del tráfico. Claro, si yo ahora se va a poner el corredor ferroviario en el corredor mediterráneo, aquí ya se está generando un montón de mercancía y esta área cada vez está quedando más despoblada. Entonces, tienes dos formas de verlo. ¿Tiene sentido que yo le dedique recursos a poner el corredor del Cantábrico cuando aquí se genera mucha menos mercancía que aquí? Pero, ¿qué pasa si no lo pongo? Que entonces tengo 3/4 partes de España, sobre todo tengo 1/3 de España, que entra en un círculo vicioso. Pero y ahí es la pregunta.
tú dices que casi todo el comercio con América surge del Mediterráneo, has dicho. ¿O gran parte? No que surja de ahí, sino que la mitad del tráfico de Valencia se iba a América. En el año 2000. Pero fíjate, hay un coste de salir del Mediterráneo. Sí, fíjate, en el año 2000, Valencia, 50-50% se iba para la costa de América. Sí, pero ahora en el 15 ya te aumentó casi. Aumentó mucho, pero mira lo que ha pasado con el comercio también. Se ha ido mucho tráfico, el que ha ganado tráfico es Barcelona, en este sentido. Pero ahí también depende de las decisiones de las navieras, que eso sí se puede mirar desde teoría de juegos. Porque que se vaya hacia un sitio. Nosotros miramos las áreas de influencia. Puertos grandes. La pregunta era por lo que tú decías. Si tú hicieran el superpuerto de Bilbao, supongo que el de Gijón es más pequeño que el de Bilbao, ¿no? Claro. Y el de Coruña también es pequeñito. Si tú tienes 3 superpuertos ahí, no tiene ningún sentido. Claro, no tiene ningún sentido entrar al Mediterráneo porque de las costas de América, en especial de América Central y del Norte, se irían a Coruña, a Gijón y al superpuerto de Bilbao, ¿no? Mucho mejor que ir a Barcelona. Pero es que no me serán de San Pérez o a Rotterdam. Peor todavía. Claro, porque es que no tiene sentido, teniendo en cuenta el nivel de actividad y de población que tienes en estos, no haces a una naviera que pare en estos tramos. Por eso es tan importante entender la ubicación. Claro. O sea, porque a mí me hizo mucha gracia una persona en un seminario, y era una persona que tenía cierta capacidad de tomar decisiones en Asturias. Y era cuando estábamos con la ampliación del puerto de Gijón. Con la ampliación que, por supuesto, como otras veces, ¿no? Sí. Por hablar mal, el aeropuerto de Castellón, pues la ampliación del puerto de Gijón, que están a la par. Bueno, pues un alumno muy sensato levantó la mano y le preguntó que, claro, si nosotros ampliábamos mucho el puerto de Gijón, porque nos estaban perdiendo, que poco menos aquello iba a tener que ponernos a trabajar a todos en el puerto de la cantidad de tráfico que iba a llegar a Asturias. Y alguien muy sensato dijo, bueno, pero es que entonces, ¿qué va a pasar con el puerto de Bilbao? Porque lo que se decía antes, suma cero. El tráfico que para en el puerto A se lo quitas al puerto B, no hay más, no generamos más tráfico porque haya más puertos. Y contesta aquella persona, pero ¿por qué eres tan corto? ¿Cómo que Bilbao? Podremos competir con Rotterdam. Esto, vamos a ver, eso es no saber en qué mundo estamos viviendo. Ninguna naviera, porque es que el desviarse, o sea, tú si vas del continente americano, sobre todo si vas de la costa este hacia Europa, das una pequeña entrada en ¿cómo se llama? El Canal de la Mancha, y ya estás ahí. No te tienes que bajar, desviar con las características del mar Cantábrico. ¿Para qué? Si ahí apenas hay volumen de actividad y de población para descargar los contenedores y luego salir por el Golfo de Vizcaya y volverte para arriba. Eso no va a ocurrir. Entonces, no tiene sentido apostar, a ver, sí que tienen que tener servicios, sí que tienen que tener unas infraestructuras, pero no pensando en los mega portacontenedores. Eso no tiene sentido. Pero de cara al tráfico internacional, nosotros nos interesaba esto por lo que os decía, el origen y el destino siempre es terrestre. Entonces nos interesaban los corredores y las inversiones en infraestructuras terrestres. Pero si lo miramos desde el punto de vista marítimo, entonces ya los puertos compiten por formar parte de las cadenas logísticas. Y entonces una naviera hoy puede tener el capricho de estar en Valencia, pero de repente se enfada con el gestor de la autoridad portuaria, con el presidente de turno, y dice, es que estoy llevando contenedores, me da igual Valencia, que Barcelona, que Marsella, porque en el Mediterráneo necesito 2 o 3 puertos, no necesito más. Y el problema que se está viendo ahora, que ya están empezando a investigar, es que el puerto de Algeciras no mueve mucho tráfico nacional, pero es un punto estratégico de paso para las cadenas logísticas. Es un puerto que tiene la mitad de su tráfico es de tránsito, o sea, no es tráfico que se queda en España. Cargan, descargan para hacer una conexión con otra línea que se va a otro sitio. Pero se montó ahora el Tánger-Med, justo enfrente, con la historia de que la Unión Europea están creando los ecobonos que obligan a, no sé muy bien cómo va la historia, y eso es algo que nos vamos a meter ahora, hay como un límite de emisiones por periodo de tiempo y no se permite más. Entonces, bueno, pues en lugar de parar aquí, paraos. Yo no estoy en la Unión Europea, estoy justo enfrente y como es un tráfico de tránsito, tanto me da aquí que aquí. Entonces, eso te reconfigura absolutamente todo. ¿Los ecobonos los asignan a empresas?
no sé cómo va. Por eso Porque no puede he haber metido todavía un en mercado, como ocurre en el mercado de la electricidad, puede haber un mercado secundario de ecobonos, entonces si yo contamino menos, te vendo un ecobono aquí para que te vayas por encima de tu capacidad. Claro, entonces ahí eso sí que se podría ver desde teoría de juegos, como las navieras que han hecho alianzas, pero ahora una de las dos grandes, que era la mayor alianza que había, se ha salido. Entonces, como esas dominan las cadenas globales, estamos hablando de tres lobbies, tres grandes asociaciones con las 8 mayores navieras, se hicieron tres grupos. Ahí tenemos un oligopolio muy fuerte. Y mueven más del 80% de todo el tráfico de contenedores en ellos. O sea, dominan el tráfico mundial, porque ahí hablamos del tráfico mundial, todos los cinturones. Entonces ahí seguramente, no sé cómo se puede plantear, pero seguramente ahí desde la teoría de juegos se puede hacer algo chulo. Pero claro, conseguir datos y estas cosas, eso sí que debe ser un mundo, pero a lo mejor teóricamente sí se podría hacer. Lo mismo que hicimos, nos inventamos nosotros lo de los isomapas, es decir, pues el mundo debería ser así. Y para que funcionara bien, pues deberíamos ir de aquí a aquí, pues a lo mejor, en teoría, sí se podría decir, pues a la hora de elegir mapas o sea, mapas rutas, utilizar, pues, bueno, yo ahí lo dejo. Y esto de las isomisiones, Lorena, que dicen nos inventamos, ¿eso es algo realista? Es decir, ¿es posible medir y que se tenga el mismo nivel de emisión, pero con precisión? Supongo que será algo... A ver, con precisión absoluta no, porque pero es una suposición. No, es real, sí, es muy padre. Ay, si estoy yendo para atrás, estoy viendo. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Sí, ¿verdad? Pues ahora. Aquí. A ver, nosotros aquí tenemos el mapa de carreteras reales y teníamos los puntos equidistantes. Entonces, miramos, las bandas nosotros las hicimos de 100 kilómetros, las puedes hacer con toda la precisión que quieras. Vamos a imaginar 100 kilómetros. Entonces, a este punto, dadas las condiciones de la carretera, en línea recta, pues a lo mejor está a 50 kilómetros y este sí está a 100 kilómetros. Y claro, a lo mejor el que está a 50 kilómetros es porque has tenido que subir un puerto. Y ahí a lo mejor emites un poquito más, pero si hacemos el supuesto de que más o menos hay una relación lineal entre las emisiones y la distancia por kilómetro, pues ahí sí que te sale que efectivamente las emisiones que tienes dentro de toda esa banda son las mismas. Y la banda la defines como tú quieras. Nosotros, como era un ejercicio teórico, pues lo hicimos así. ¿Le pasas tú la pregunta? Hola, buenas. Hola. Hola, buenas. Mira, soy Ignacio Menéndez del Departamento de Agroquímica aquí en la universidad. Muchas gracias por tu conferencia porque ha sido muy interesante y es un tema muy importante a nivel económico, logístico y ambiental, por supuesto, ¿no? Entonces te quería preguntar, porque creo que recuerdo que has comentado hacia el final de tu exposición que estabais intentando trabajar también con imágenes de satélite. Entonces, ¿qué tipo de imágenes, cómo las queréis integrar en el estudio desde el punto de vista del control del tráfico, de lo que sería la monitorización de emisiones? Si nos podrías adelantar un poquito más en ese sentido. Lo que queremos ver es cómo a través de las luces nocturnas. Entonces, ver cómo ha ido evolucionando la distribución de la actividad en el espacio. Entendiendo que la iluminación es una aproximación a... O sea, nosotros dentro del área de influencia, nosotros cogemos una provincia entera, pero sabemos que la actividad no se distribuye homogéneamente dentro de toda la provincia. Entonces, con esas imágenes nocturnas podemos ver dónde está y cómo ha evolucionado, no el área de influencia con los límites provinciales, sino el área de influencia real. Hicimos algo, como os comentaba al principio, bueno, hace un rato, con la base de datos de las cámaras de comercio, donde tenemos el código postal, pero bueno, esa es una forma de hacerlo, pero ahora nos parece más interesante y mucho más próxima a la realidad verlo de esta otra manera, porque en las bases de la Cámara de Comercio no están todas las empresas y, bueno, plantea una serie de dificultades. Porque las imágenes de emisiones de óxidos de azufre, por ejemplo, las habéis utilizado para corroborar lo que serían las isolíneas de contaminación. No, eso no lo hemos hecho. Hemos cogido, en función de las características de los vehículos, las características técnicas, cuánto emitía el camión circulando a la velocidad estándar por kilómetro
Y en el barco hemos distinguido las emisiones de maniobra teniendo en cuenta las características de los puertos implicados, porque no es lo mismo entrar en un puerto que en otro. Entonces tienes que saber dónde tiene que ya parar motores y bueno, las maniobras que tiene que hacer. Entonces eso es lo que hemos considerado. Muchas gracias, Lorena. A ti. ¿Hay alguna cuestión más? Vale, pues nada, pues muchísimas gracias, Lorena. A vosotros. Encantada por que hayas compartido con nosotros toda esta experiencia, también para los estudiantes y nada, esperamos tenerte pronto por aquí también. Yo me dejo de invitar. Encantada. Las cosas y también pues colaborar y hacer Por algo supuesto. conjunto y ver si la teoría de juegos, que esto, bueno, entre otras cosas, pero bueno, a lo que nos dedicamos en el grupo, pues puede aportar algo a este maravilloso mundo. Pues ya veremos, espero que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.